El 7 de marzo de 2009 fue uno de los momentos más grandes de la humanidad. Fue la primera vez que humanos pisaron Marte. Un proyecto de más de 20 años que finalmente daba frutos. Sin embargo, hasta hoy, el público en general aún no está al tanto de este gran avance. 7 personas dieron su vida para ir a Marte. Ese fue pues el primer paso hacia la colonización de otro planeta. Generalmente, esos eventos se transmiten mundialmente. Millones observaban atentamente mientras Bright Horizon 9 aterrizaba en Marte. Mi familia hizo lo mismo y nos reunimos frente a la tele para presenciar ese momento histórico. «Guau, de verdad parece la llegada», dijo Jackson mientras daba su primer paso en la superficie marciana. ¿Quién decidió que Jackson hablara primero? Sus primeras palabras son muy inspiradoras, respondió Cameron sarcásticamente. Las imágenes que nos venían a la mente eran increíbles. Fue asombroso ver a personas caminar en Marte, a casi 30 millones de kilómetros de la Tierra. En ese instante, sentí que los humanos podían lograr lo que sea. Siempre hay retraso al transmitir desde distancias tan largas. Y ahí había como 10 minutos de retraso, pero de todas formas fue increíble. La tripulación bromeaba mientras caminaba por primera vez sobre Marte. Intentaban minimizar los nervios y la incredulidad que sentían al ver el lugar al que acababan de llegar. Todos habían visto fotos de Marte, pero ver a alguien caminando sobre él y mostrándonos el entorno desde su perspectiva era realmente diferente. Recuerden que no somos turistas, intentemos parecer profesionales, al menos cuando estemos en vivo en la televisión, había dicho Gordon, el líder de la tripulación. Cada uno llevaba una cámara en el casco, lo que permitía a los espectadores cambiar libremente entre las diferentes perspectivas de cada persona. Jamás vi a mi padre tan emocionado por algo. Acababa de cumplir 60 años, pero actuaba como si hubiera vuelto a la infancia. Era increíble para él poder ser testigo de esto, ya que ya había presenciado el alunizaje varios años antes. Pasaron unas semanas y cada momento de la vida de los astronautas se transmitía en vivo y era fácilmente accesible en línea. Según el contador en la pantalla, más de 1 millón de personas los veían diariamente. En ocasiones, ocurrían cortes de señal o lapsos sin transmisión. Y por supuesto, tenían que dormir al final de cada día marciano. Un día ya se llamaba Sol, tomado del latín, contrayendo las palabras solar y día. Los observé durante 1 hora cada noche al llegar a casa. Era reconfortante pensar que vivíamos en una época de grandes avances científicos. Y una parte de mí soñaba con poder ir a Marte en el futuro. El tiempo voló y el 9 de abril, cerca de un mes luego de llegar a Marte, me senté con mi papá a ver la transmisión de un nuevo paseo de la tripulación. Recogía muestras e inspeccionaba los subterráneos para futuras instalaciones. Nada muy interesante, pero aún así valía la pena verlo. Gordon solía dirigir al equipo, y aunque solía elegir siempre a Cameron y Jackson para que lo acompañaran, esta vez también decidió incluir a Anderson, un hombre reservado que había pasado desapercibido. La tripulación se detuvo al borde de Valles Marineris, un valle en Marte aproximadamente 3 veces más grande y profundo que el Gran Cañón. De alguna manera, me había encariñado con la tripulación, ya que la he estado observando a diario por casi un mes. Jackson era mi favorito, y como bromeaba constantemente, era difícil tomarlo en serio. Hablaba de cosas muy graciosas y tontas con frecuencia. Gordon, por su parte, cumplía perfectamente su papel de líder. Era estricto, maduro, y lo más importante, tenía empatía. Los demás tripulantes eran geeks de verdad, salvo Anderson. Todos fueron seleccionados meticulosamente para garantizar un buen desempeño laboral. Cameron, la única mujer de la tripulación y la más inteligente, se encargaba de la mayoría del mantenimiento en la estación. Durante su expedición, principalmente seguimos a Jackson y solo nos acercábamos cuando hacía cosas poco interesantes, como recoger piedras. «Bueno, eso es realmente particular», dijo Jackson mirando al horizonte. Pues sí, ¿todavía piensas que esto se parece a Arizona, tonta?, preguntó Cameron con picardía. Ella solía molestar a Jackson y él le respondía también con sus propias pullas. A pesar de sus diferencias, formaban un dúo magnífico. Me recordaban a 2 estudiantes de preparatoria flirteando. Resultaba conmovedor ver cómo la vida continuaba, incluso en otro planeta. Al día siguiente fue un día particularmente oscuro en Marte y el sol se estaba poniendo. Esto implicaba que la tripulación debería volver pronto a la estación. El atardecer en Marte era muy distinto a los románticos atardeceres de la Tierra.
En Marte eran azules y fríos, era más extraño que hermoso y daba una sensación de peligro inminente. Prefiero mucho más el atardecer terrestre, dijo Jackson. Probablemente pasará mucho tiempo antes de que veamos otro, respondió Cameron. Sí, claro, si realmente decidieran venir a rescatarnos, agregó Jackson. Cuando el sol casi se había ocultado, Gordon mandó a todos a empacar. Por supuesto, la tripulación siguió sus órdenes, pero no parecían contentos de tener que dejar de trabajar antes de que terminaran de recoger todas sus cosas. El audio y la imagen de la pantalla fallaron por completo. No era gran cosa, pasaba de vez en cuando, pero incluso se había vuelto casi rutinario. La conexión se restableció luego de unos minutos, justo cuando volvía a la sala con un té. Por su lado, mi papá estaba concentrado en la pantalla. Seguíamos a Gordon en esta ocasión. Primero escuchamos que alguien estaba sin aliento. ¿Alguien lo vio?, preguntó Anderson. El hecho de que Anderson, alguien tan robusto y callado, empezara a hablar con terror en la voz, no auguraba nada bueno. ¿Pero qué?, preguntó Gordon. Vi algo moverse, dijo Anderson, antes de que alguien pudiera tener la oportunidad de verificar lo que decía. Jackson, quien parecía completamente en pánico, los interrumpió. Jackson gritó, ¿pueden oírme? Cambiaron de cámara para ver lo que Jackson veía mientras buscaba a su tripulación. Tranquilo, Jackson, seguimos aquí. Solo fue una falla eléctrica momentánea, respondió Cameron. Entonces, ¿por qué no puedo verlos?, preguntó. En ese momento decidí cambiar a la cámara de Gordon. Aunque el entorno en su cámara era igual al de Jackson, este estaba fuera de la vista. ¿A dónde fuiste, Jackson? ¿Cuál es tu ubicación?, preguntó Gordon. Ah, pero no me he movido, mierda, gritó en respuesta. Contrólate, te vamos a encontrar. En casa, en la cámara de Jackson, vi una figura borrosa volar hacia él a gran velocidad. Él soltó un pequeño grito antes de que la cámara se apagara, dejándonos con nada más que una pantalla completamente negra. ¿Jackson? ¿Me escuchas?, preguntó Cameron. Jackson. La tripulación se miraba unos a otros, sorprendidos. La transmisión cambió a Cameron automáticamente. ¿Dónde está?, preguntó Cameron. Según su sistema de posicionamiento global, ya no está ahí. Llama a Laval para que lo busquen. Voy a revisar los acantilados por si se cayó, dijo Gordon haciendo una señal a Cameron. Control, ¿me reciben?, preguntó Cameron. Ninguna respuesta. ¿Control, Daniel? Ella lo repitió. Gordon, no responden. Ninguno de los astronautas osó sugerir la razón. No podían decidir si volver a la estación o quedarse para encontrar a Jackson. Tenemos que regresar a la estación. Al final, dijo Anderson. ¿Y Jackson?, preguntó Cameron. Nosotros. ¿No podemos dejar a Jackson? Si algo le pasa a la estación, todos estamos muertos. De cualquier manera. La tripulación se apresuró a regresar al Bright Horizon 9. Todos avanzaban en silencio. Gordon iba al frente, volteándose a menudo para asegurarse de que toda la tripulación lo seguía. Después de revisar, notó que Anderson había desaparecido mientras los seguía hacia la estación. ¿Dónde está? ¿Qué podría haber pasado?, preguntó Gordon. Carajo, estaba justo detrás de mí hace un segundo, tartamudeó Cameron. Todas las cámaras, incluso las del interior de la estación, estaban desactivadas. El resto de los miembros de la tripulación que quedaban no tardaron en llegar a la estación. Las puertas estaban abiertas, pero los miembros desaparecidos no se encontraban dentro. Gordon se ponía cada vez más tenso, perdiendo la calma que había mantenido hasta ahora. Maldición, 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 ¿qué les pasó?, dijo él. No lo sé. Cerré todas las puertas y voy a intentar buscar su firma térmica. Al continuar, Cameron empezó a presionar desesperadamente los botones de la consola mientras volvía a escanear toda la estación. ¿No están aquí? Esperen. No entendía lo que decía la computadora que ella veía, porque sobrepasaba mis conocimientos informáticos. Solo miraba fijamente la pantalla, en silencio junto a mi papá. Noté un atisbo de esperanza en la voz de Cameron. Creo que el rastreador de Jackson Gapser pondrá... ¡En marcha!, gritó con alegría. Gordon se dirigió hacia la puerta. Salgo de nuevo para encontrarla. Quédate aquí, no abras la puerta hasta mi regreso. Eso fue lo que dijo. Las palabras que salían de su boca eran las de alguien valiente y valiente, pero no podía ocultar los temblores en su voz. Cameron intentó rechazar sus órdenes.
Volví al punto de vista de Gordon. La noche cayó sobre Marte, más oscura que cualquiera en la Tierra, a pesar de las 2 lunas marcianas. La cámara que estaba fijada en el casco de Gordon ni siquiera podía captar la luz, y la linterna que llevaba no mejoraba la situación. ¿Sigues hablándome, Cameron?, preguntó Gordon nerviosamente. No debería tomar mucho tiempo antes de que yo me una a Jackson. ¿Ves algo moverse a tu alrededor? Nada, está demasiado oscuro, dijo Gordon. El rastreador de Jackson se acerca hacia mí. Hizo una pausa y revisó la ubicación de Jackson según el rastreador. Espera, va a más de 80 kilómetros por hora. Eso no es correcto. Todo se quedó en silencio y su cámara se apagó. Una vez más, cambié a Cameron, que estaba sentada, en shock y devastada. No trató de gritar el nombre de su compañero. Sabía que toda la tripulación había desaparecido. Y de repente, simplemente se levantó y caminó hacia la cocina. Sin decir nada, tomó un cuchillo y se cortó la garganta. Entonces, desde su perspectiva, era complicado determinar con precisión lo ocurrido. Pero los chorros de sangre y los sonidos guturales nos indicaban lo que había ocurrido. Sentí que pasaba una eternidad antes de que los sonidos que emitía su garganta cesaran. Pero mientras luchaba por tomar su último aliento, apareció una criatura. No se podía ver nada excepto una silueta borrosa, demasiado grande y demasiado delgada para ser la de un ser humano. No sé por qué, pero la cámara se negaba a enfocar la cosa, aunque se acercaba cada vez más. La criatura se inclinó para observar el cadáver de Cameron. Y por un segundo tuve la impresión de que no entendía lo que había pasado. Como si el concepto de suicidio le fuera ajeno. La cosa rápidamente se dio cuenta de que una cámara la estaba mirando y acercó su rostro mucho a ella. Un segundo después, las cámaras se detuvieron de nuevo, pero esta vez, en lugar de que las pantallas se pusieran negras, fueron reemplazadas por la imagen de la horrible criatura. El sonido de mi radio, que se encendió sola, se convirtió en un chirrido insoportable. El sonido era mucho más intenso que cualquier otro que hubiera escuchado antes, y taparme los oídos con las manos no cambiaba nada. El ruido que escuchaba era una especie de grito incesante. Era rítmico, un poco como un mensaje en Morse, pero más rápido y más errático. El sonido no provenía solo de mi radio. De hecho, todos los dispositivos electrónicos conectados a Internet empezaron a emitir el mismo sonido horrible por toda la casa. Pero no solo eso. También percibía el sonido provenir de la casa vecina y de los autos que pasaban cerca de mi hogar. Sentía que todos escuchaban ese sonido. En ese instante noté a mi papá inmóvil, con la mirada clavada en la pantalla del televisor. Quise desviar su mirada, sin éxito. Parecía que estaba en una especie de trance, no sé si era por el sonido o por otra cosa. De repente todo en la casa se apagó. Estos eventos ocurrieron hace un mes. Desde entonces, las pruebas del viaje a Marte han desaparecido milagrosamente. Según informes recientes en los periódicos, dicen que nunca llegamos a Marte. Mis padres me convencieron de ver a un psicólogo. Y por un instante también pensé que enloquecía. Les cuento esto porque busco desesperadamente a alguien que haya visto lo mismo que yo. No sé por qué, pero me acuerdo de todo. Pero no puedo ser el único en este caso. Es imposible. Esas cosas, no importa lo que sean, mataron a toda una tripulación sin hacer ruido. Y lograron tomar el control de Bright Horizon 9. Borrando la memoria colectiva de la humanidad. Necesitan que todos los eventos sean borrados de nuestra mente. De lo contrario, quizás hubiéramos podido contraatacar. O quizás han planeado hacer algo contra nosotros. Si es así, no estamos preparados en absoluto. De verdad espero que solo esté loco, porque si no es así, eso significa que ya vienen.